Hola, queridas oyentes y oyentes. Saben, a veces mujer trabaja sin confiando, y marido con mamá de repente comienzan a vivir en A, y cuestión ni no del él, sino en de es. Cuando la verdad sale a la luz, el castigo es rápida y despiadado. La historia de lo cómo una mujer descubrió en qué gastaron su esfuerzo. El relato se llama Compró a mamá una coche. ¿En qué? Larisa empujó la puerta del edificio con el hombro. En manos dos bolsos con productos. En una de ellos botella de intentaba escaparse. La subida al cuarto piso sin ascensor dejó ser una prueba. Más bien un hábito, como el café o la revisar de Masha. Aunque qué las lecciones en 5 años. Pero la maestra en guardería insistió. Preparen la mano para la carta. Trazar los palitos. Aprende poemas. Larisa obedientemente trazaba y aprendía, porque que entendía que estaba creciendo. La escuela no por muy lejos, y allí se necesitará perseverancia. En planta del piso ella interceptó las más cómodo y se llevó el aliento. El viernes resultó duro. Entregar del informe, nervios, las críticas del jefe de contabilidad, que siempre encontraba algo que Larisa trabajaba contable en una cadena monetka, llevaba el de 3 tiendas, recibió 48.000 al mes. Para sus ciudades, donde el salario se en 35 de esto, no estaba mal. Se pudo vestir al niño, abastecerse de productos, guardar un poco de las vacaciones y, lo más importante, ahorrar para un piso. Su apartamento, es mismo, donde ellos vivían ahí ya 15 años, perteneció a mi suegra. Nina Semenovna compró en los 90 por unos céntimos, cuando las fábricas se desmoronaban y la gente vendían sus por una botella. La suegra entonces prometió, vivan un tiempo, luego reescribiré. Nos pasaron 15 años. El censo se pospuso con las siguientes formulaciones. Después, no ahora. ¿Por qué tenemos prisa? Tú, todo igual vivir. Larisa dejó recordar, simplemente acumulaba en lo suyo, para no depender. Ella se levantó al cuarto piso, buscó llaves en el bolsillo de la chaqueta. Detrás la puerta se oía murmullos de la televisión. Kirill, aparentemente, veía las noticias. Las últimas 2 años él estuvo en paro. La fábrica, donde trabajó 20 años como carpintero, se cubrió con una palangana. El equipo es viejo, no hay, deudas por créditos. Primero retuvieronlos por 3 meses, luego anunciaron la recorte. Kirill en la primera ola, buscaba trabajo medio año, fue a entrevistas, pero en todas partes me exigían o jóvenes, o o ofrecían un salario de 20.000, por la ni siquiera productos no comprar. Entonces ellos decidieron, Kirill cogerá la cargar la casa, y Larisa se tirar la familia. Financieramente. Él cocinaba, limpiaba, recogía a Masha de la guardería, la llevaba a los médicos, si estaba enferma. Al principio las vecinas se reían. El hombre en del vestíbulo, ¿te imaginas? El borscht. Pero Larisa se enfadaba con esas risitas. Kirill se esforzaba, hacía algo, que podía. Borscht, por cierto, salían perfectamente comestibles. Ella abrió la puerta. En el vestíbulo olía a cebolla y algo dulce. Probablemente, Kirill horneó una tarta de manzana. Masha le encantaba. Larisa se quitó los zapatos, dejó los bolsos en suelo. Estoy en casa, gritó ella hacia la cocina. Desde la habitación se asomó Kirill en unos vaqueros y descoloridos camisetas. Su rostro tensa, bajo ojos sombras. ¿No he dormido qué? Él asintió con la cabeza. Cogió a su las y se acocina. Larisa lo acompañó con la mirada. Algo en sus movimientos era brusco, nerviosos. Los hombros encorvados. La mirada es fugaz. ¿Cómo el día? Preguntó ella, pasando por la habitación, donde en la alfombra estaba sentada Masha con un libro para colorear. Normal, murmuró Kirill desde la cocina. Larisa se sentó junto a su hija, besó en la cabeza. Masha concentrada a la princesa, un vestido, cabello, como en un jardín de infancia. ¿Qué hacían? Hacían champiñones. Masha no despegaba de colorear de plastilina. Ivovka hizo salchicha y dijo que era serpiente. Tatiana Markovna insultaba. Larisa sonrió. Un día a día en la guardería. Modelado. Peleas por juguetes. Que Masha odiaba con su alma. Larisa acarició a su hija la espalda y se fue a cambiarse de ropa. En dormitorio en la cama había un montón de ropa. Kirill colgó la ropa lavada,
pero no guardó. Antes él siempre lo todo en estantes de inmediato. Larisa frunció el ceño, pero no dijo nada. Quizás no llegó a tiempo. Ella se cambió en pantalones, y regresé a cocina. Kirill estaba junto a la cocina, removiendo algo en sartén. En mesa se enfriaba la tarta de manzana, espolvoreada azúcar azucarada. ¡Qué delicia! Larisa asintió ante pastel. Masha se alegrará. Kirill no respondió. Larisa se acercó más cerca, miró en la sartén. La col con carne. Olía bien. Pero Kirill estaba como una estatua, mirando en un punto. ¿Tú por qué así? Larisa tocó el hombro. Él estremecerse, se volvió bruscamente. ¿Qué? Te lo pregunto. ¿Todo bien? Estás, no sé, nervioso. Todo. Kirill se dio la vuelta. Apagó la cocina. Estaba cansado, simplemente. Larisa quería preguntar por estaba cansado, pero se mordió la lengua. Sabía que esa pregunta enfurecía hasta temblar. Cansado de la rutina diaria, de monotonía, de que se sienta en casa, y la esposa trabaja duro. El SS es frágil, especialmente cuando se ve afectada por el desempleo. Cenaron en silencio. Masha charló sobre la guardería, sobre de cómo Vovka se cayó y se rasgó la rodilla. Por eso, que mañana prometieron dibujar hojas otoñales. Larisa asintió. Kirill masticaba, fijándose el plato. Después la cena se fue a habitación. Cerró la puerta. Larisa se quedó lavando los platos. Encendió el agua para caliente. Fregó con una esponja los platos y pensaba que con él pasaba. El último mes, Kirill se ha vuelto completamente otra persona. Irritable, reservado. En las preguntas respondía mal. Lo escondía. Si ella entrada en habitación. Larisa copiaba la depresión. 2 años de desempleo no es broma. Es agotador. Ella propuso ir al psicólogo. En ciudad se ha abierto un centro. Gratuita de póliza. Kirill hizo un gesto con la mano. No necesito tus psicólogos. No que mi pasado, pero algo pasó. Larisa eso sentía. Se las manos con una toalla, se sirvió y pasó por la habitación. Kirill estaba en la cama con el teléfono. Al verla, rápidamente guardó su debajo la almohada. Larisa se quedó paralizada en el umbral. ¿Qué escondes? Nada, no escondo. Él se sentó. Estiró el cuerpo, simplemente se tumbó. Con teléfono debajo la almohada. Larisa, déjame en paz. La voz es áspero, casi malvada. Estoy cansado. Déjame tranquilo. Larisa apretó la taza. Quería decir algo, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta y salió. Se sentó a mesa en la cocina, bebí té y miraba por ventana. En la calle estaba oscureciendo. Las farolas se encendían una por otro. Abajo pasaba un grupo de adolescentes. Gritaban, reían. Larisa envidaba de su despreocupación. Ella sacó el teléfono, abrió la aplicación, comprobó su cuenta 42.000. El sueldo llegó ayer. Después abrí la cuenta. Ellos ahorraron para un 780.000 rup. 3 años ahorraron poco a poco. Su 48.000 menos gastos quedaban normalmente 2.025 Kirill. Hasta recorte recibía 32, daba la mitad. Luego la madre de Larisa Mama murió, dejó una pequeña herencia, 150.000. Además vendieron un frigorífico y el sofá, que mi suegra regaló por no necesitarlo. 780.000. Esto basta para el pago de hipoteca. Larisa ya ha una opción. Un apartamento en un edificio, 38 metros cuadrados, 2.400. Hipoteca ella. El pago será 22.000 al mes. Quedará 26 en vida. Se puede. Lo principal es tener vivienda, que no depender de Nina Semenovna y sus promesas. Ella guardó captura de pantalla de la cuenta. Cerró la aplicación. Mañana llamará al agente inmobiliario. Le preguntará si ver el piso el fin de semana. Quizás vayan toda familia. Masha verá su futura habitación. Larisa imaginó cómo su hija corría por vacío apartamento. Se ríe, elige. ¿Dónde poner la cama? Se ha vuelto más fácil, pero luego recordé la cara de Kirill. Tensa, distante. Y la inquietud regresó en un nudo, se asentó en pecho. En siguiente día era sábado. Larisa se despertó por olor café. Kirill ya levantado, sentado en la cocina con una taza. Parecía él peor mejor. Todo esos las sombras en los ojos. Todo es mismo espalda a espalda. Larisa se sirvió un café.
Se sentó frente a él. ¿Cómo dormido? Normal. Silencio. Larisa bebió café, se quemó los labios. Kirill, vamos, hablamos. Lo que está pasando. Él levantó la vista, fijó la vista en ella. ¿De qué? Sobre lo que tú el último mes como sustituido, malo, nervioso. ¿Qué ha pasado? Nada, no pasado nada. Kirill, Larisa, no metas. Él ha puesto la taza, se levantó. Ya basta ya con los interrogatorios. Todo está bien. Él ha salido de la cocina, dando un portazo a la puerta. Larisa se quedó sentada, mirando la taza de café. Las lágrimas se le a la garganta, pero ella se tragó. No llorar por ello. El hombre está cansado. Está preocupado. Esto es normal. Hay que dar tiempo. Por la tarde Larisa llevó a Masha al parque infantil. Se columpiaban en columpios, hacían montículos de arena. Masha reía. Cuando Larisa hacía girar el carrusel, se agarraba de los pasamanos y chillaba de Larisa miraba a su hija y pensaba, aquí por esto vale todo aguantar, porque poder tener tenga una infancia, risas, despreocupación. Volvieron por la tarde. Kirill en casa no. En mesa había una nota. Se fue a con mi madre. Volveré tarde. Larisa arrugó la nota y la tiró. Por supuesto, a mamá. ¿A dónde más? Nina Semenovna vivía en un barrio, en un piso de 2 habitaciones. Viuda, con una de 60 años. Kirill era el único hijo. Su suegra tenía en una correa toda vida. Incluso después de casarse, él consultaba con ella por cada motivo. Larisa al principio aguantó, luego empezó a indignarse, pero no. Nina Semenovna siempre sabía mejor cómo educar a un niño, qué papilla cocinar, a dónde ir de vacaciones. No hay nada peor de todo era que mi suegra no trabajaba los últimos 15 años, pero he vivido en viajaba al sur 3 veces en año, se vestía con tiendas, compraba cosméticos. Kirill explicaba. En ella pensión más ahorros. ¿Qué ahorros? Larisa no entendía, pero no metió las narices. No asunto. El domingo comenzó con una llamada. Nina Semenovna. Larochka, hoy vamos a el almuerzo. Yo lo traeré. En 2 estaremos. Larisa apretó el teléfono. Bien. Ella no quería ver a su suegra, pero no era inútil. Nina Semenovna todo igual vino se ofendió. Montaría un escándalo. En 2 horas sonó en puerta. Larisa abrió. En el umbral estaba su suegra, alta, gorda, con peinado en la cabeza, en chaqueta azul brillante, en las manos una olla, por ella Kirill con las bolsas. Hola, Larochka. Nina Semenovna pasó a apartamento, sin esperar invitación. Aquí he hecho. No tengas miedo de cocinar tiempo. Trabajas mucho. Gracias. Larisa ha cogido la olla, la llevó a la cocina. Ellos se sentaron a mesa. El borscht estaba delicioso. El caldo y carne. Nina Semenovna repartía en los platos y decía, coman, Masha. ¿Tienes crema? Kirill, ¿quieres pan? No te cortes. Larisa comía en silencio. Masha hablaba. Le contaba a la abuela sobre la guardería. Nina Semenovna escuchó a medias, asentía con la cabeza. Pero en Svetka Igor hijo, otra al sur. Mi suegra se limpió la boca con una servilleta. El segundo vez por año en 1900 en Turquía. Dice, los baratos ahora. Date prisa, solo reserva. Larisa levantó la vista. Empezó. Igor muy bien, continuó Nina Semenovna. Y trabaja, y mantiene. En año compré. Ahora aquí en vacaciones se va de vacaciones. Aquí es un hombre. Kirill encorvado sobre el plato. Larisa apretó la cuchara. Igor trabaja en la construcción, dijo ella exactamente. El sueldo de él 70.000. En nuestra ciudad hay puestos vacantes. No, bueno, así hay que buscar. Mi suegra se los brazos, y no en sentada. Aquí Svetka dice, Igor cada día tiene una entrevista. Hasta encontré, y algunos, y no lo intentan. Kirill dejó caer cuchara. Se levantó de mesa. Mamá, ya basta. ¿Qué basta? Nina Semenovna levantó las cejas. Yo digo lo que digo. El hombre debe mantener. Y no por casa. ¡Qué vergüenza que! Kirill se esfuerza. Larisa ha puesto la cuchara, sintiendo cómo en su interior hervía. Él lleva la casa, cuida de Masha. Esto también trabajo. Trabajo.
resopló la suegra. El borscht, cocinar. Es trabajo. Venga, vamos. ¿Y el dinero, quién trae? Tú. ¿Y cómo ese desde afuera? ¿Cómo trabaja duro? Y el marido en casa sentado. ¡Qué vergüenza! Kirill ha salido de la cocina. Larisa oyó cómo se cerró la puerta de habitación. Masha miró a la abuela, luego a mamá. Mamá, ¿por qué papá se ha ido? Todo está bien, cariño. Larisa acarició a su hija sí, dame el borscht. Nina Semenovna se limpió la boca, se echó en el respaldo de la... ¿Ves? Se ha ofendido. Y yo, ¿qué no dicho? Hay que ser un hombre, y no un trapo. Nina Semenovna, ya basta. Larisa se levantó, empezó a recoger los platos. Kirill, y tanto preocupado. No hay rematar. Yo no remato, yo lo que digo. Mi suegra también se levantó. Está bien, voy. La olla de vuelta. Ella se preparó, se fue. Larisa se quedó en la cocina, apretando el borde mesa. La ira me ahogaba. Quería gritar, tirar los platos contra la pared. Pero no, Masha está cerca. Ella ha terminado de fregar los platos, se ha secado las manos, se fue a la habitación. Kirill estaba en la cama, con la cara en la almohada. Kirill. No escucharla a ella. Él no respondió. Kirill. Bueno, por favor. Ella simplemente no entiende. ¿Qué haces mucho? Te lo eso. Déjame. Dijo él en la almohada. Larisa se quedó un rato de pie, y salió. Se sentó en la cocina. Se sirvió un té. Miró por ventana. Anochecía. El cielo se cubría de nubes. La inquietud que no dejaba durante mes se ha vuelto casi palpable. Algo pasaba no bien. Algo se rompía, se desmoronaba, y Larisa no sabía cómo detenerlo. La semana comenzó como de costumbre. El levantamiento a 700, reuniones en trabajo. Masha estaba durante el desayuno, no quería comer las gachas. Larisa la apuraba, vestía a su hija, le pasaba a Kirill. Él asintió en silencio. Tomaba a Masha de mano, la al jardín de infancia. Larisa se marchaba a trabajo con un sentimiento. Algo pendiente en el aire, inexpresado, opresivo. En la oficina trabajo Sesú con las cuentas, facturas, informes. La jefa de contabilidad, Elena Viktorovna, refunfuñaba por los errores en documentos, aunque errores no era. Simplemente ella le gustaba quejarse, así se desahogaba estrés. Larisa asentía con la cabeza, corregía los defectos inexistentes deficiencias, bebía café de la máquina expendedora. Amargo, sin sabor, pero animaba. El martes por la noche Larisa regresó a casa a su Kirill, no estaba. En mesa una nota. Se fue a con ayudar en las tareas domésticas. Cena en la nevera. Larisa abrió la nevera. Chuletas, trigo sarraceno en recipientes. Ella calentó la comida, le dio de comer a Masha, la bañó, la acostó a dormir. Kirill regresó a las 10 de la tarde, sombrío, silencioso. Pasó en baño, luego directamente a la cama. Pregunta, ¿cómo están en tu madre? Ella respondió, bien. Larisa se acostó a su lado. Mucho no pudo dormirse. Escuchaba su respiración irregular, intermitente. Él, no dormido. También estaba tumbado, con la mirada fija al techo. Larisa quería preguntar qué había pasado, pero tenía miedo dar con la grosería. Guardó silencio. En miércoles, eso mismo. Kirill se fue a su madre inmediatamente después que como se Masha de la guardería. Volví tarde. En este vez ni siquiera la cena no preparado. Larisa freí huevos fritos. Comió con su hija. Masha preguntó, mamá, ¿por qué papá siempre se va a la abuela? Ayuda a el sol. A la abuela mucho cosas que hacer, y nosotros él no puede ayudarnos. Larisa no encontró qué responder. Acarició a mi hija la cabeza y le dijo, sí, dame los huevos, ya tarde. Kirill regresó a 11. Larisa esperaba en la cocina, bebía té. Él entró, se quitó la chaqueta, lo colgó en gancho, ni siquiera ni mirar a ella. Kirill, tenemos hablar. ¿Sobre de qué? Él ha abierto la nevera, sacó una botella de agua. O eso, que tú cada día desapareces en tu madre. ¿Qué pasa? Nada no pasa. Él bebió agua, cerró la botella. La ayudo a ella. En ella se ha en el hay. Hay que pintarla. Las manos no suficientes. La vaya a retocar 3 días seguidos. Larisa, tú, que has vuelto loca. Él dio la vuelta a ella. Los ojos malvados, cansados.
La madre vive, y necesita. O ahora preguntar a ti tú, Larisa. Apretó la taza. No hay hablar así. Yo estoy nervioso. Te has vuelto otra persona, malo, nervioso. Vamos al médico? ¿Al médico? Él sonrió. ¿Crees que estoy enfermo? No. Yo no tenía en. Simplemente la depresión es ese es. Después tal estrés, desempleo, se puede hablar con un especialista. Se sentirá mejor. Necesidad de especialista. Él colocó botella sobre mesa. Pasó por la habitación. Necesito que me en tranquilidad. La puerta se cerró de golpe. Larisa se quedó en cocina. Las lágrimas brota en ojos. Ella las con la palma de la mano. No llorar. No, ahora. En el día en trabajo, Larisa se con Olesi del departamento. Ellos a veces almorzaban juntos en el comedor, compartían las noticias, se quejaban de los jefes. Olesia estaba divorciada, criaba a su hijo sola. Decía que no lo lamentaba. Su marido resultó el otro ejemplo. Escucha, ¿y recuerdas mi historia sobre la sección Los bienes? Olesia hurgaba con el tenedor la ensalada. Antes del divorcio él se las arregló quitarse todo dinero de nuestra cuenta. 120.000. Yo ni siquiera no me di de inmediato. Él simplemente tomó, tradujo en tarjeta y todo. Luego el divorcio, el juicio. Trato de demostrar que esto fueron dinero y él dice, es lo que he ganado. Es derecho disponer de ello. Y tribunal con acordó estuvo de acuerdo, ¿te imaginas? Por eso porque la cuenta era en su nombre. Larisa se quedó paralizada con cuchara de empeso. ¿Y nada se puede hacer? Nada. Si la cuenta en un nombre, entonces formal el dinero le a él. Incluso si tú también fuiste ponías. La ley así. Pero esto también injusto. Por supuesto, es injusto. Olesia dejó el tenedor. Por eso ahora lo recomiendo. Guarden el dinero en sus cuentas. No confíe a nadie, ni siquiera a su marido. Larisa terminó la sopa, pero no sentí. Se me quedó en la cabeza, como una astilla. Su cuenta estaba abierta a nombre Kirill. Larisa también tenía acceso. Podía transferir dinero, retirar, pero formal el propietario Kirill. Ella nunca no pensado en eso. ¿Para qué? Ellos, familia. Están juntos, ahorraron. Pero ahora, después las palabras de Olesia, se ha vuelto inquietante. Por la noche Larisa vino a casa. Encendió el portátil. Se puso a internet. Comenzó a sobre los derechos de los cónyuges a los. Resultó que la cuenta abierta en uno de los cónyuges se considera personal, sino contrato matrimonial. En ellos acuerdo no, lo que significa que formal dinero en cuenta pertenece a Kirill. En del divorcio se puede demostrar que el dinero es común, pero es tribunal. Tiempo, nervios. Larisa cerró el portátil. Para, se dijo a sí misma. ¿Qué divorcio? ¿De qué estás? Kirill simplemente preocupado qué pasará. Pero la ansiedad no desaparecía. El viernes por la noche Kirill de nuevo se dispuso a su madre. ¿Otra vez? Larisa estaba frente a la puerta, mirando cómo él se ponía la chaqueta. Sí. Ella pidió que la ayudara con algunos papeles desentrañar. Kirill, tú cada día estás allí. ¿Quizás es suficiente? Quédate con nosotros, con Masha. Ella echa de menos. Masha, ¿estás bien? Él cerró la cremallera, cogió las llaves. No inventar problemas en un. Yo no inventando. Larisa dio más cerca. Veo que tú nos te. ¿Qué me menó diciendo algo? Él miró a ella. La mirada. Enojos, algo. Culpa, miedo. Larisa no logró ver bien. Él dio media vuelta. Abrió la puerta. Volveré tarde, no esperes. La puerta se cerró. Larisa se quedó de pie en el vestíbulo. En todo se comprimió en un bulto. Ella pasó por la habitación, donde Masha veía los dibujos animados. Se sentó al lado. Abrazó a su hija. Masha se acurrucó sin apartarse de la pantalla. Larisa cerró los ojos. Respiró el olor del cabello. Champú, leche, algo dulce. Lo único, que la a flotar. El sábado por la mañana Larisa se despertó por sonido de en teléfono. Se estiró hacia mesita de noche. Cogió el teléfono. Mensaje de su amiga Ira. Foto del mar. Pie de foto. Hola desde Sochi. Larisa sonrió. Ira se marchó una a una con su marido, dejando a con la abuela. Dijo que hay que descansar los dos. De lo contrario, el matrimonio se convertirá en rutina. Larisa miró a Kirill. Él dormía de lado,
dando la espalda. Cuando ellos último descansaron los dos. Hace 3. Viajábamos a Kazán el fin de semana. Y nació Masha. Luego Kirill perdió su trabajo. Luego empezó no descanso. Ella se levantó, se fue a la cocina, preparó café, se sentó junto a ventana. Abajo pasaban los paseadores de perros, los niños montaban en patinetes. Un sábado. Kirill salió de la habitación a las 10:00. Pálido, con arrugado. Se sirvió un café. Se sentó frente a él. «Buenos mañana», dijo Larisa. «Ajá». Silencio. «¿Quizás hoy salimos los 3 juntos?» Larisa dio un sorbo de café. «¿Vamos al parque?» Masha quería ir las atracciones. «Yo no puedo. Me a mamá necesito». ¿Otra vez? Sí, otra vez. Él levantó los ojos con irritación. Ella preguntó. «Yo puedo negarme. Kirill, ¿tú entiendes que estás en ella más tiempo que en casa? Bueno, y ella es madre, ella la única. Y nosotros, Larisa, he puesto la taza, sintiendo cómo se elevaba malicia. ¿Nosotros te no importamos?» «Importamos, pero mamá necesita de ayuda. Necesita». Larisa sonrió. «Nina Semenovna, que cada mes se manicura, que el verano en Turquía. Muy necesitada». Kirill se levantó, bruscamente, un poco sin volcar la silla. «Ya basta hablar a madre. Sí, ella descansa. ¿Y? Ella toda vida trabajando. Tiene derecho. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Envidioso?» «Yo no envidioso». Larisa también se levantó. «Yo simplemente no entiendo por qué tú cada día corres a ella y a nos tiempo no. Porque tú no entiendes». Él levantó la voz. «Tú no entiendes lo es estar sin trabajo, vivir de tu dinero, sentirte inútil. Yo nunca he dicho que eres un inútil». No dijo, pero... «¿Crees él?» Se puso la chaqueta la percha. «Todo así piensan los vecinos conocidos. Incluso tú, hombre, que en casa, un fracasado. Kirill, es no así». Pero él ya se ha ido. Dando un portazo la puerta tan temblaron las ventanas. Larisa se dejó caer en una silla. Cerró la cara con las manos. Las lágrimas comenzaron a brotar solas. Ella no contener. Todo se derrumbaba. La familia, las relaciones, todo. Lo ellos construyeron 15 años. Masha salió de la habitación, adormilada en pijama con conejitos. «Mamá, ¿por qué lloras?» Larisa cesó los ojos y sonrió. «Todo está bien, cariño. Solo estoy un poco. Vamos a desayunar». El día pasó duro. Larisa intentó distraerse, jugó con Masha, limpiaba, pero mis pensamientos volvían a Kirill, a sus palabras, a lo como él cerró la puerta. Él regresó solo por la tarde. Pasó por la habitación, ni siquiera sin saludar. Larisa no fue con él. Se quedó en la cocina, bebía té, miraba por ventana. El domingo por la mañana Kirill se comportó como nada pasado. Preparé el desayuno. Llamé a Masha a la mesa. Larisa se sentó frente a ella. Comió en silencio. Masha hablaba, preguntaba. Si iban a pasear. Kirill dijo que iban a ir. Ellos estaban paseando por parque 2 horas. Masha se montó en columpios. Corría por el patio. Larisa y Kirill guardaban silencio. Permanecieron al lado, pero como si en mundos. Larisa miraba a hija y pensaba, ¿cuánto más aguantarán? ¿Cuánto se puede hacer aparentando que todo bien? Por la noche, cuando Masha se acostó a dormir, Kirill trepó el teléfono. Larisa estaba en la cocina, bebía té, oyó como él dice con alguien por teléfono. Su voz es suave, pero ella escuchó fragmentos. «Sí, lo entiendo». «No, ella no sabe. Hay que decidir». Larisa se quedó paralizada. ¿Quién no sabe ella que hay decisiones? Ella se levantó, se acercó a la puerta de la habitación. Kirill estaba en la cama, de espaldas a la puerta, hablaba por teléfono. «Mamá, estoy ya dicho que lo haría. Simplemente hay tiempo». No, ella no sospechó. «Sí, en la semana». «Bien, hecho». Él colgó el teléfono. Larisa retrocedió a la cocina, se sentó en mesa. El corazón latía de tal manera que parecía iba el pecho. Ella no sospechó. Esto por ella. ¿Qué ella debería sospechar? Kirill salió de la habitación. Pasó al baño. Larisa estaba sentada, apretando la taza. Los pensamientos se precipitaban, chocaban.
Él algo oculta. Algo está planeando junto con su madre. Ella sacó el teléfono, abrió la aplicación, comprobó su cuenta 42.000. Luego, la 780.000. Todo en su sitio. Ella exhaló con alivio. Quizás ella simplemente llora. Se enreda a sí misma en un lugar. Pero sensación de inquietud no desaparecía. En la semana Kirill empezó aún más distante. Respondía con monosílabos, casi no hablaba. Cada noche se marchaba a su madre. Regresaba tarde. Larisa dejó preguntar y se limitaba en silencio, observaba cómo él se marchaba, cómo regresaba. Esperaba. Cuando todo esto estallara. En miércoles por la noche ella vino del trabajo y vio que Kirill estaba en mesa con papeles, algunos documentos, impresiones. Al ver ella, él rápidamente recogió todo en carpeta, guardó en armario. «¿Qué es eso?», preguntó Larisa. «Nada, son de mamá. Estoy ayudando a organizarlos». Larisa no creyó. En sus ojos había algo culpable, atrapado. «Kirill, basta de mentir. ¿Qué pasa?». «No, no pasa». Él se levantó. Caminó por la habitación. «Déjame ya con tus preguntas». Larisa se quedó en la cocina. Se acercó al armario. La abrió. Las carpetas allí, no. Él, aparentemente, se lo llevó con por la noche ella no durmió. Estaba tumbada. Miraba al techo. Kirill dormía a su lado, tranquilamente sentado. Larisa miraba a su perfil en y pensaba, «¿Quién eres? ¿Dónde ha ido ese hombre por el yo casé? El que reía, abrazaba, hablaba, que nos lo superaríamos todo juntos». Por la mañana ella se levantó destrozada, con dolor de dolor. Tomé una pastilla, me preparé para trabajo. Kirill era en la cocina, preparando el desayuno. Masha estaba sentada en mesa, comiendo papilla. «Mamá, ¿y estás mal?», comentó la hija. «¿No dormido?». Larisa acarició la cabeza. «No que temer». Ella vistió, salió del apartamento, bajó por escalera y de repente se detuvo. Volvió. Silenciosamente abrió la puerta. Pasó por el vestíbulo, escuchó. Kirill hablaba por teléfono en la cocina. Ella se acercó más cerca, a la pared. «Sí, mamá, yo lo he entendido. El viernes». «Sí, ella estará en trabajo». «No, no lo sabrá. Yo ya dije, el dinero lo de inmediato, tal y como acordamos». «Sí, basta. Lo he comprobado». «Bien. Te espero». Larisa apretó la boca con la mano. «El dinero lo transferiré». «¿Qué dinero? ¿A dónde?». Ella salió del apartamento. Cerró la puerta. Bajó a calle. Se sentó en un banco en la entrada. Las manos temblaban. Todo se claro. Él planea algo con dinero, con su dinero, juntos con su madre. Ella sacó el teléfono, llamó al trabajo, dijo que mal se bien, iba a la baja. El jefe de contabilidad refunfuñó, pero lo dejó pasar. Larisa se levantó al apartamento. Kirill estaba recogiendo a Masha para la guardería. La vestía la chaqueta. «Tú, ¿por qué has vuelto?». Él miró a ella. Se sintió. Me siento, me la baja». «Ah, claro. Bueno, vamos. Túmbate, descansa». Se han ido. Larisa se ha quedado sola. Pasó por la habitación. Abrió el armario, donde Kirill guardaba la carpeta. Encontréla en estante de pila de revistas. La sacó, la abrió. Dentro había impresiones de sitios web de concesionarios de automóviles. Kia Rio, Hyundai Solaris. Precios, características, más alguna entradas de mano. Sumas, cálculos, 750.000 rub. Esta cifra se repitió varias veces. Larisa se enfrió. 750.000, casi toda la con sus cuenta. Él va a comprar un coche. No ellos, madre. Ella se sentó en la cama. Apretando la carpeta, todo encajaba. Los viajes a la madre, la discreción, conversaciones telefónicas. Él planeaba llevarse su dinero y comprar a Nina Semenovna un coche, sin su consentimiento, sin ni palabra. Las lágrimas comenzaron a brotar solas. Ella lloraba en silencio, para no los vecinos. Lloraba por la ofensa, del dolor, por la traición. 15 años juntos, 3 años ahorraron para un piso, y él iba a gastarse todo en madre. Como si Larisa no importara, como su opinión no importara. Ella, las lágrimas, guardó la carpeta de nuevo. Hay que pensar, decidir qué hacer.
Por la noche Kirill regresó con Masha de la guardería. Larisa preparó la cena. Hacía como si que todo estaba bien, apenas en silencio. Masha contaba sobre la guardería. Luego Kirill se fue a la habitación. Larisa acostó a su hija a dormir. Se sentó en la cocina. Abrió la aplicación. Revisé la cuenta 780.000. Todo aún en su entonces. Él todavía no transferido, pero va el viernes. A juzgar por sus palabras. Larisa cerró la aplicación. Hay que inventar. Rápido. Antes el viernes quedaban 3 días. El jueves por la mañana ella despertó con Clara. El plan maduró durante la noche. Había negociar con Kirill directamente. Decirle lo sabe. Quizás él lo explique. Quizás ellos lleguen a un acuerdo. Por la noche, cuando Masha se acostó a dormir, Larisa se acercó a Kirill. Él estaba en la habitación mirando la televisión. Kirill, hay que hablar. ¿Sobre qué? Él no despistado de la pantalla. El dinero. Sobre nuestro dinero. Él se volvió hacia ella. En ojos se reflejó una mirada de alerta. ¿Qué con el dinero? Vas a comprar un coche a tutú en nuestro dinero, los que hemos ahorramos para un piso. Él, pálido, se quedó en silencio unos segundos. ¿De dónde sabes? No importa de dónde, esa es verdad. Él se levantó, caminó por la habitación. Larisa, tú no entiendes. En mamá tienes hecho trizas. Arreglarla ya inútil. Necesita una nueva. Esa es jubilada. En dinero. ¿Ella no dinero? Larisa sonrió. Ella 3 veces en el año al sur viaja. Cada mes a salones de... ¿Dónde ella tiene toma? De ella acumulación. Entonces que en ellos un coche y compre. Larisa dio más cerca. Nuestro dinero. Es nuestro apartamento. 3 años ahorramos. Yo me entrabajo. Tú estabas sentado. Nosotros juntos aplazábamos. ¿Y tú vas a coger todo y entregar a tu madre? No todo. Él dio media vuelta. 750.000. Quedará aún 30. ¿30.000? Larisa sintió cómo en su interior todo hervía. ¿En serio? ¿En serio? En ellos ni siquiera la cuota no reunirás. Ahorraremos más. Él encogió los hombros. No final de él. No el fin del fin. Larisa se acercó muy cerca. Kirill, tú entiendes lo estás. Estás traicionas a nosotros, a mí, a Masha, por tu madre. Yo no traiciono, él ha subido la voz. Yo a ella. Ella me crió, toda vida en mí, y yo debe ayudarla. Debo. Larisa asintió con la cabeza. Y nosotros tú nada no deber. Nosotros, aparentemente, somos extraños. Tú no entiendes. Él a ella por los hombros. Me da ante ella. Estoy en paro. No puedo dar a la familia. Aunque así ayudaré a ella, al menos así demostrar que yo no una Larisa se escapó. Retrocedió. Tú le demostrarás a ella, bajando mi dinero. El mío, Kirill. Yo lo ganado. No tú. Yo nuestros. Él lo dijo entre los dientes. Somos familia. El dinero compartido. Entonces, ¿por qué tú decides solo? ¿Por qué no preguntaste a mí? Él guardó silencio. Se dio la vuelta. Por eso, porque sabía que yo no estaría. Yo respondió Larisa. Por eso y planeaba en silencio. Cobarde, cállate. Él se dio la vuelta. Los ojos le ardían. Cállate, Larisa. Ya basta no callarme. Ella dio un paso. Si tú traduces este dinero, yo presentaré la divorcio y ganaré la mitad del piso. Así está. En la vivimos. Tú de mamá de tu madre. ¿No atreverás? Él pálido aún más. Me atreveré, compruébalo. Estaban mirando el otro a otro. En el aire, una, a punto estallar. Kirill fue el primero, apartó la mirada. Haz lo quieras. Él pasado por el vestíbulo, se puso la chaqueta. Cerré la puerta. Larisa se quedó de pie en habitación. Las piernas se le doblaron, ella se desplomó en el sofá. Llorar más no fuerzas. Solo el vacío en su interior, frío y despiadada. En el día, el viernes, Larisa se tomó un día libre. Dijo en trabajo que necesitaba en irlas los análisis. El jefe de contabilidad aceptó. La contabilidad cerrada. Se puede irse. Larisa se ha ido a la clínica por la mañana, recogí análisis. Todo está bien, no que temer. He salido a la calle, miré la hora. 11 de la mañana. Kirill, probablemente ya ha recogido a Masha la guardería. Ahora en casa. Ella decidió entrar en tienda a comprar alimentos. Iba lentamente, pensando, ¿qué hacer a continuación? Quizás debería calmarse,
Hablar tranquilamente. Quizás ellos encuentren un compromiso, pero en el interior todo se comprimía por el resentimiento. Él iba a robárselas su futuro, su apartamento por coche para su madre. Ella dio la vuelta en su calle. Llevaba 2 bolsas con productos. Se acercó a la entrada y de repente se detuvo. En la entrada había un coche plateada, brillante, claramente nueva. Kia Rio. En parabrisas del se encuentran. Larisa se detuvo, sin creer a sus ojos. Desde la esquina aparecieron Kirill y Nina Semenovna. La suegra resplandecía, como en fiesta. Abrazaba a su hijo por los hombros. Ellos se acercaron a coche, abrieron el maletero, comenzaron a descargar las bolsas con productos, con algún cajas. Nina Semenovna planchaba la máquina por capó, decía algo, se reía. Kirill asentía con la cabeza, sonreía. Larisa estaba de pie en 10 metros, no en poder moverme de lugar. El mundo se ante los ojos, el coche nueva. Eso significa que lo hizo. Transferido dinero, compró. Ella dio un paso, luego otro. Sus piernas se movían por sí solas. Kirill levantó la cabeza. La a ella. Su rostro palideció. Sus ojos se agrandaron. Él se quedó paralizado con la bolsa en las manos. Nina Semenovna se dio la vuelta y sonrió. «Ah, Larochka. Mira, qué belleza le ha hecho me regalado. Compré nueva. ¿Ese es un milagro?» Larisa se acercó más cerca. Las bolsas se cayeron de las manos, rodaron por el asfalto. Ella miraba la coche, a su suegra, a Kirill. «Compré a mi madre un coche». Se sonó extraño, ronca. «¿En qué chichas? ¿Tú no trabajas?» Kirill recogió las bolsas del maletero, se puso hacia la entrada. «No es perro asunto». Tiró él por el hombro, sin mirar a ella. Larisa sintió cómo se rompía todo. Las manos temblaban. Ella trepó en bolso, buscó el teléfono, abrióla. Primero su cuenta 42.000, todo en lugar. Luego familiar. Equilibrio 00 rublo. Ella hojeó el historial de operaciones. Ayer 22.47. Transferencia 750.000 rub. Destinatario Grigorieva, Nina Semenovna. Larisa levantó la vista. Kirill se levantaba por escaleras de la entrada. Nina Semenovna estaba junto a coche. Todo todavía sonriendo. Acariciaba el capó. El frío se extendió por cuerpo. Las manos dejaron temblar. Por dentro se vació. Helado. Tranquilo. Vivir les quedaba no más 5 minutos. Larisa estuvo en la acera, mirando la pantalla del teléfono. 0 rub. 780.000. Se convirtieron en 0 en una noche. 3 años de trabajo. 3 años de ahorro en todo. En la ropa, en los entretenimientos, en vacaciones. 3 años sueños sobre su apartamento, donde no hay hacer reverencias a la suegra. No hay escuchar sobre lo es vivienda. Sus paredes, su bondad, que ella dejó aquí a vivir. Todo se ha esfumado en una noche, mientras Larisa dormía en la habitación. Ella levantó la vista. Nina Semenovna todo todavía de pie junto coche, despidiéndose la mano por espejo retrovisor, admiraba. Él brillaba al sol. Los blanqueaban el parabrisas. Belleza. Nueva, directamente el concesionario. Larochka, ¿tú por qué estás? Mi suegra se ha dado la vuelta. Una sonrisa todo todavía no desaparecido de cara. Entra, ayudara a colocar. Vamos a celebrar. Larisa dio un paso, luego otro paso. Se detuvo en un de Nina Semenovna. Celebrar, repitió ella en voz baja. ¿Qué exactamente celebrar? Bueno, ¿cómo? Mi suegra lo a los brazos. El coche. Kirill se esforzó, encontró buena opción. En crédito, pero no pasa nada. Yo lo poco a poco pagar de pensión. En crédito. Larisa sonrió. No es cierto. En efectivo, 750.000 transferencia desde cuenta ayer por la noche a 10:47. Sonrisa de mi suegra tembló. Larisa sacó el teléfono, le mostró la pantalla. La aplicación. Historial de aquí veis, la a su nombre. 750.000. Nuestro dinero. Los que nosotros con Kirill hemos un piso. Nina Semenovna dirigió la mirada. Se arregló el cuello de la chaqueta. Bueno, es Kirill, dijo. Que ustedes acordaron que estáis de acuerdo en... Trato hecho. Larisa asintió con la cabeza. Él así dijo. Es interesante. ¿Y por qué entonces me enteré sobre esto ahora? El coche en la entrada. La suegra guardó silencio.
Jugaba con el asa del bolso. Larisa dio un paso más cerca. Miró su alós. ¿Sabías? Sabía que él no habló nada. Sabían que él había dinero sin mi consentimiento. Y todo igual acordaron. Cogieron el coche, porque que os les importaba en nosotros, en nuestra familia, a nuestro apartamento. Lo principal que en estéis tenga esté bien. Yo su madre. Nina Semenovna se enderezó. La voz se hizo más fuerte. Tengo derecho a pedir a mi hijo que ayuda. Él, hombre, él mismo decide cómo disponer el dinero. Nuestro dinero. Larisa sintió cómo en su interior la ira. La mitad de ellos es mía. Yo ganaba. No vosotros ni Kirill. Yo. Bueno, ¿y qué? Mi suegra ha cruzado los brazos sobre el pecho. Tu familia. Todo es común. Él tenía derecho a ayudar a su madre sin mi consentimiento. Y preguntar si tú todo igual no estás. Nina Semenovna resopló. Eres codiciosa, Larisa. Siempre lo has sido. Consideras cada moneda. En todo ahorras. No deja Dios ayudar a tus familiares. No, a ti solo tu piso. Y el resto no importa. Larisa dio un paso, apretó los puños. Tenía ganas golpear, aplastar esa sonrisa por su rostro. Pero ella se contuvo. ¿Sabes que Nina Semenovna? Dijo ella con voz. Vivan con tu coche, conduce en salud. Solo tenga en cuenta una cosa. Un apartamento en la vivimos. Está en usted. Pero fue comprada ella en defectuosa en dinero. En mi dinero también. Según ley en divorcio, ella será considerada conjuntamente presionado. Y el juez se levantará en mi lado cuando sepa que su marido, sin mi consentimiento, transfirió a 750.000. Esto llama donación con. El apartamento se dividirá por la mitad. Usted perderá la mitad de vivienda o incluso más. Si puedo, demuestro que he invertido más. Y lo demostraré. Tengo todos los recibos, todas transferencias. Soy contable, sé contar. La cara de mi suegra se puso pálida. Ella abrió la boca y la cerró. Larisa se dio la vuelta y se fue hacia la entrada. Subió por escaleras, empujé la puerta. Subió por escalera lentamente, sosteniéndose de la barandilla, las piernas de algodón, la cabeza zumbando, pero por dentro frío, tranquilidad. El plan ya madurado. En cuarto piso la puerta del apartamento estaba entreabierta. Larisa entró. En el vestíbulo estaba Kirill, pálido, con los ojos apagados. Él levantó la vista, se encontró con ella. Larisa, yo cállate. Ella pasó él hacia la cocina, puso la tetera. Kirill la siguió a ella, se detuvo en la de la puerta. Yo quería decir la verdad quería, pero sabía que tú no entenderías. No entenderé. Larisa sacó la taza, echó la infusión. Claro. ¿Cómo puedo que mi marido sea todo nuestro dinero en coche para su mamá sin una palabra? Por la noche, mientras yo dormía. Esto no es. Él dio un paso, yo no bajé. Ayudé a ella. En ella coche se averió. Necesitaba una nueva. En ella se le había roto. Larisa echó agua hirviendo en taza. ¿Y nosotros, qué? Nada no necesita. El piso no necesario. Nosotros así, y viviremos vivir aquí, en su apartamento, saludarla ante cada día por lo que ella nos dejarnos entrar. Vamos, acumularemos más. Él separó los brazos. Tú trabajas. Dejémoslo un año o dos. Un año o dos. Larisa se volvió hacia él, sosteniendo la taza. ¿Y si ella mañana decide echarnos, nos echa? ¿Es su apartamento? Es derecho. ¿A dónde vamos? En mi salario con un ELA no echará. Kirill sacudió la cabeza. Esto mi madre. Tu madre. Larisa sonrió. Que acababa que nombrado no codiciosa. Que dijo que yo considero cada céntimo y no quiero ayudar a mis familiares. Sí, es madre. Muy cuidadosa. Kirill guardó silencio. Bajó la mirada. Larisa bebió un sorbo de caliente, que quemaba. El dolor en garganta me distraía del dolor en pecho. Hazme, dijo ella en voz baja. Nos ha traicionado a nosotros, a mí y a Masha, por su mamá, que toda vida te con una tú así, y no crecido, Kirill, así, y siguió un niño. Eso es mentira. Él levantó la cabeza, en ojos brillaron lágrimas. Yo simplemente quería ayudarla a ella. Yo no nada puedo dar a la familia. No hay. Aunque así demostraré que yo no totalmente. ¿Puedes ella? Larisa puso la taza sobre mesa.
Y nosotros tú no tienes de mostrar. Nosotros, aparentemente, no importantes. Importantes. Él dio hacia ella y extendió las manos. Lara, tú lo importante, que en tengo. Tú y Masha. Yo te quiero. ¿Me quieres? Ella se apartó. Así tanto, que robó a el futuro. Gracias por tu amor. Yo no robado. Él levantó la voz. Esto nuestro dinero común. Yo tenía derecho. Tenía razón. Larisa asintió con la cabeza. Bien. Entonces yo también tengo derecho a presentarla divorcio y demandar la mitad de apartamento. De tu madre. Kirill palideció aún más. ¿Tú no atreverás? Me atreveré. Ella miró a él a los ojos. Compruébalo allá, ya he consultado con un abogado. ¿Sabes? ¿Qué él dijo? Que si uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, dispuso del dinero común del dinero, entonces en divorcio él se pondrá del de la parte perjudicada. El piso, decorado a los padres de cónyuges, pero comprada en dinero en matrimonio, está sujeto a la partición. He invertido en ella 300.000 para la en muebles, en electrodomésticos, tengo todos los conservados. Soy contable. Sé llevar documentos. Así que la mitad del piso la y quizás y más. Tú te has vuelto. ¿Tú? Él retiró un paso. Es madre. ¿Quieres de su no quiero? Larisa se encogió los hombros. Pero tú a mí a esto empujas. Me he robado mi dinero, nuestro dinero, y lo ha, asín de palabra. Ahora paga. Kirill estaba de pie, con la boca abierta la boca, y luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Larisa oyó cómo se cerró la puerta. Él se fue, probablemente a insultar, buscar apoyo. Larisa se terminó el té, se sentó a mesa, sacó el teléfono, abrió los contactos, encontró el número del hermano de Nina Semenovna. Se veían poco, un par veces al en fiestas. Mijaíl era tranquilo. Trabajaba como ingeniero en fábrica, crió a hijas. A contraste de su hermana, él nunca no metido en los asuntos, no dar consejos, no enseñaba a vivir. Larisa siempre tratado a él con respeto. Ella marcó el número. Alcanzólo después el tercer tono. «Hola». La voz de Mijaíl tranquilo, un poco sorprendido. «Mijaíl Semenovich, buenos días. Soy Larisa, esposa de Kirill». «Oh, Larisa, hola. ¿Qué ha pasado?» «Sí, ¿puedes acercarse? Necesitamos hablar. Es importante». Pausa. Después. «Bien. Estaré en hora. Gracias». Larisa colgó el teléfono. Se levantó, caminó por la cocina. Tenía que reaccionar, preparar los documentos. Todo debe estar claro, sin emociones, solo los hechos. Ella pasó por la habitación. Abrió el cajón del escritorio. Saqué la carpeta con documentos, recibos de muebles, recibos de reparaciones, transferencias, dinero a cuenta de mi suegra. Cuando ellos hacían la en apartamento, todo guardado, como correspondía a un contable. Ahora, esto útil. También sacó las impresiones del cuenta, el historial, transferencias en 3 años. Se puede ver cómo el dinero se acumulaba, cómo se ahorraba poco a poco. Y la última operación. Transferencia 750.000 a Nina Semenovna. Una noche todo se borró. Larisa organizó los documentos sobre mesa, fotografió el teléfono, luego dobló de nuevo en la carpeta, se sentó en el sofá, cerró los ojos, la cabeza zumbaba, en las sienes le latían. Tenía ganas llorar, gritar, romper los platos contra la pared. Pero no, hay que agarrarse por Masha, por nosotros mismos. A través horas sonó llamada en la puerta. Larisa abrió. En el umbral Mijaíl, alto, delgado, con gafas, con chaqueta. Se quitó las gafas, se limpió con un pañuelo. «Hola, Larisa. Perdona por he tardado. Había atascos. No pasa nada, pasen». Ellos pasaron por la cocina, se sentaron a mesa. Larisa puso delante frente el té, sacó galletas. Mijaíl bebió un sorbo. Miró a ella atentamente. «¿Qué pasó?» Larisa sacó el teléfono, abrió la aplicación, mostró la pantalla. «Aquí cuenta. Nosotros con Kirill hemos estado ahorrando 3 años para un 780.000. Ayer por la noche Kirill transfirió 750.000 a su hermana sin mi consentimiento, sin ni palabra. Hoy por la mañana he bien entrada un coche. Nina Semenovna compró su en nuestro dinero». Mijaíl cogió el teléfono, miró la pantalla, su rostro se estiró.
750.000, murmuró él. Dios mío, Larisa, yo no sabía, lo juro, no sabía. Yo creo. Ella se llevó el teléfono. Tú no tales persona, pero tu hermana lo sabía. Kirill, el que estaba de acuerdo. Él mintió. Yo me enteré sobre de ahora a ahora. Mijaíl se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Nina siempre era complicada. Amaba que todo fuera a ella. Pero para así, esto ya demasiado. Esto se llama robo. Larisa puso las manos sobre mesa. Kirill robó mi dinero, nuestro dinero, y lo a hermana. Ahora quiero de vuelta. Pero el coche ya comprado. Mijaíl se los brazos. ¿Cómo devolverlo? Es sencillo. Larisa sacó la carpeta con documentos, los colocó sobre mesa. Aquí los muebles, la reparación. Todas las inversiones en apartamento. Donde vivimos. El piso está decorado a su hermana, pero la compró en defectuosa en mi dinero. Según ley en divorcio ella está sujeta a la partición. Yo presentaré el divorcio. Demostraré que Kirill sin mi consentimiento dispuso del dinero. El tribunal se levantará en mí. Se dividirá. Tu hermana perderá la mitad de la vivienda. Puede incluso más, si puedo demuestro la de mis inversiones. Y lo demostraré. Aquí los documentos. Mijaíl miró los papeles, luego a Larisa, su rostro pálida. Larisa, ¿estás en serio? Por supuesto. Ella lo miró a él a los ojos. Mijaíl Semenovich, yo sé que Nina Semenovna prometió a este apartamento en herencia. La mitad para ti, la otra mitad a Kirill. Tú contaban con eso. Pero si el tribunal divide el piso, usted perderá su parte. Nina Semenovna perderá la mitad. Y significa que tus hijas no les heredarán. Mijaíl guardó silencio. Miró la mesa. Sus dedos apretaban la taza de tal manera que se pusieron blancos los nudillos. ¿Qué tú ofreces? Preguntó él por fin. Devuélvanme el coche. Larisa se inclinó hacia adelante. Devuélvanme de él directamente, ahora coged dinero de vuelta. Transfiéralo a cuenta. Entonces yo no voy a presentarla el divorcio. El piso permanecerá en su hermana, y sus hijas hermanas, su parte de la herencia. Y si ella no acepta, entonces nos vemos en tribunal. Larisa se echó en el respaldo de la Iguobasi, que luego, no quejarse de se ha quedado sin vivienda. Mijaíl se levantó, caminó por la cocina, se detuvo frente ventana, miró la calle. Larisa esperaba en silencio. Sabía que él sopesaba, calculaba. El ingeniero acostumbrado todo calcular. Bien, dijo él finalmente. Hablaré con mi hermana. Intentaré en usted 3 horas. Larisa miró el reloj. Ahora las 2. A 5 eso los concesionarios cerrarán. Si a las 5 coche no será devolver, yo mañana voy al abogado. Voy el divorcio y presentar demanda de divorcio de bienes. Mijaíl asintió con la cabeza. Se puso las gafas. 3 horas. ¿Entendido? Él se ha ido. Larisa se quedó en la cocina. Se sentó a mesa. Puse la cabeza sobre las manos. Cansada. Mortalmente cansada. Pero hay que aguantar, hay que un poco. El tiempo pasaba lentamente. Larisa estaba sentada. Miraba el reloj. 2:30, las 2:45, 3:00. El teléfono no sonaba. Detrás ventana empezó a lloviznar, lloviendo, gotas resbalaban por cristal. A las 3:20 sonó en puerta. Un exigente. Larisa abrió. En la puerta Nina Semenovna, roja, despeinada, ojos ardientes. Tú, ella puntiagudo con a Larisa. Tú has a Misha en mí. Él vino, grita, exigió que le devuelvan el coche. Con la cabeza todos se han vuelto locos. Entren. Larisa retrocedió a un lado. La suegra irrumpió en el vestíbulo. A continuación Mijaíl, pálido y cara. Por ellos Kirill sombrío, encorvado. Ellos pasaron por la sala de estar. Nina Semenovna se sentó en el sofá. Cruzó los brazos sobre pecho. Explícame qué es una tontería. Misha dice que vas a demandar tú. ¿Estás enferma? No estoy enferma. Larisa se sentó enfrente. Simplemente defiendo mis derechos. Ustedes tomaron mi dinero sin mi consentimiento. Ahora devuélvanlo. ¿Cuál es ese dinero? La suegra ha subido la voz. ¿Es Kirill lo ha ganado? Él es un hombre. El jefe de la familia. Él toma las decisiones. Él no ganaba 2 años. Larisa miró a Kirill. Este dinero lo ahorré con cada salario en nuestro apartamento. Y él tomó y bajó en su coche. Yo no he bajado.
Kirill saltó de la silla. Yo ayudé a mi madre. Esto es normal. Es que preguntarme a mí. Larisa no levantó la voz. Hablaba con voz tranquila, fríamente. Pero tú no preguntado. Por eso que sabía que yo no estaría tú robado. Y ahora tendrás responder. Nosotros no devolveremos. Nina Semenovna dio un puñetazo el puño en el reposabrazos. El coche está registrada. Los documentos están firmados. Intenta recogerla. De acuerdo. Larisa se levantó. Se acercó al armario. Sacó la carpeta. Entonces mañana voy al abogado. Presentaré el divorcio. Aquí los documentos. Todo mis inversiones en este apartamento. 300.000 en la reforma. 150 en muebles. 50 en electrodomésticos. El tribunal se pondrá en mí. Se dividirá. Usted perderá la mitad de la vivienda y Mijail Semenovich perderá su parte de la herencia. Sus hijas se quedarán sin con nada. Nina Semenovna palideció. Miró a hermano. Él estaba sentado, con la cabeza, apretando los puños. «Misha», llamó ella en voz baja. «Nina, vuelve el coche». Él levantó la cabeza, miró a hermana. «Justo ahora vamos al salón. De vuelta. Recogeremos el dinero. De lo contrario nosotros todos nos quedaremos sin con nada. Pero yo ya he formalizado». Ella chapoteó las manos. Los documentos estaban firmados, los números recibidos. «El coche es nueva, se puede devolver». Mijail se levantó, se acercó a su hermana. «Según ley del comprador tiene 14 días para devolver de calidad. La máquina comprada hoy por la mañana. Llegamos a tiempo. Vamos. Yo no voy a ir». Nina Semenovna también levantó. «Es mi coche. Kirill me la regaló. Mamá, vamos». Kirill se acercó a ella y tomó del codo. «Por favor. De lo contrario nos quedaremos en la calle». ¿En calle?» Ella le arrancó la mano. «El piso es mío. Nadie se la llevarán». Mijail sacó el teléfono, mostró la pantalla. «Yo ya he consultado con un abogado mientras iba». Él dijo: «En el divorcio el piso, comprado en el matrimonio, incluso si se haya formalizado en los padres, está sujeta a la partición, si hay pruebas de inversiones del segundo cónyuge. En Larisa todo pruebas. Ella ganará el juicio. Tú perderás la mitad, y yo perderé la herencia. Así que decide el coche o un piso». Nina Semenovna estaba de pie, con la boca abierta la boca. Su rostro rojo, las manos tiemblan. Ella miró a Kirill, a hermano, a Larisa. Dijo ella entre los dientes: «Ingrata. Yo acogí. Te di un techo sobre cabeza, y tú así con mí. Nos me mi dinero». Larisa no apartó la mirada, sin preguntar. «Ahora devuelva o pierda el piso». La suegra guardaba silencio, respiraba, luego agitó la mano. «Vamos, volveré tu maldito coche». Se fueron los tres. Nina Semenovna, Mijail y Kirill. Larisa se quedó sola, se sentó en el sofá, cerró la cara con las manos. En todo temblaba por la ira, del alivio, del cansancio. Quería llorar, pero no tenía, solo un vacío. Pasó 2 horas. Larisa estaba sentada junto a ventana, miraba la calle. La lluvia se intensificó, el agua corría por cristales, erodía el mundo. Abajo había un coche, sola, abandonada. En mitad de la se oyó sonó. Larisa descolgó el auricular. «Hola Larisa, soy Mijail. Te dé vuelta. El dinero se transferirá mañana». El salón cerró, pero el director lo prometió. 740.000, 10.000 retenido por la tramitación. ¿Ese es normal? Es normal. Larisa exhaló. «Gracias. No por nada. Perdona por mi hermana. Ella no pensado. Ella pensó solo en sí misma. Sí, siempre así». Él colgó el teléfono. Larisa colgó el teléfono sobre las rodillas. 740.000. No 780. Pero y no 0. Se puede volver a ahorrar. Se puede volver a soñar sobre un apartamento. Solo ahora, ya sin Kirill. Él regresó ahora. Mojado, pálido, con los ojos apagados Pasó por la habitación, se desplomó en la cama. Larisa se acercó al umbral, miró a él. «El dinero de vuelta mañana», dijo ella en voz baja. Lo sé. Me voy». Él levantó la cabeza y se quedó mirando en ella. «¿A dónde?» «Voy a un piso. Iré a buscar a Masha. Tenemos vivir por separado, pensar». «Lara, espera». Él se sentó, se estiró hacia ella. Nos
Podemos todo arreglarlo. Encontraré trabajo. Ahorraremos más. Compraremos un piso. Tú me has traicionado, Kirill. Ella retrocedió un paso. Robó mi dinero. Mintió. Todo este tiempo planeaba en secreto. Y yo no sabía. ¿Cómo yo puedo confiar después de... Ya confiar no seré? Él se levantó. Dio hacia ella. Juro que nunca más. Perdóname por Lara. Yo era un idiota. Mi madre me la cabeza. Yo no pensé. No pensé. Ella sonrió. Nosotros. De Masha. Sobre nuestro futuro. Has pensado solo en ti y en su mamá. Eso no es verdad. Es verdad. Ella dio media vuelta, se fue el vestíbulo. Sacó del armario el bolso. Comenzó a las cosas. Estoy cansada, Kirill. Cansada de todo sobre mí. Cansada de tu madre, de sus punzadas, de sus exigencias. Cansada de que tú no puedes de decepcionarla. Necesito un respiro. Necesitamos. La necesitamos. Él estaba en la puerta, mirando cómo ella guardaba las cosas. Sin detuvo. Guardar. ¿A dónde vas a ir? Preguntó finalmente. Lo encontraré. Voy a una habitación en primero tiempo. Luego ya. ¿Y Masha? Masha con mí. Lara, no te lleves a tu hija. La voz tembló. Por favor. Ella necesito. Tú no pensado en cuando robaba nuestro dinero. Larisa cerró el bolso. Colgó al el hombro. Quizás hubiera valido la pena entonces pensar qué pasara yo descubro, qué pasará con Masha, con la familia. Ella pasó por él en habitación, donde dormía su hija. Masha estaba acostada debajo manta, abrazando un. Larisa acarició su encabeza. La Masha se movió, abrió los ojos. Mamá, duerme, solcito. Mañana iré de la guardería tarde. Iremos a visitar a tía Ira. ¿Por mucho tiempo? No sé por ahora, pero vamos a estar juntos. ¿Y papá? Larisa miró la puerta, donde estaba Kirill. Él miraba a ellos, a los ojos llorosos. Papá se quedará aquí con la abuela. ¿Por qué? Porque que así hay que hacerlo. Masha frunció el ceño, pero no dijo nada. Cerró los ojos, apretó al oso con más fuerza. Larisa todavía una vez besó, otra se levantó. Pasó junto a Kirill, salió al vestíbulo. Él no detuvo. Quedó en la puerta en habitación. Mirándola, Larisa abrió la puerta y se dio la vuelta. Kirill, dijo ella en voz baja, si quieres, que volviéramos. Encuentra trabajo cualquiera. Demuestra que puedes ser un hombre no para tu madre, para nosotros, para mí y Masha. Si puedes, llámame, hablaremos. Ella salió, cerró la puerta, bajó por escalera, salió a calle. Llovía, caía como una pared. Frías gotas golpeaban por cara. Larisa levantó el cuello de la chaqueta y a la parada. La bolsa me pesaba el hombro. Las piernas se hundían en los charcos, pero estaba tranquilo, frío y vacío, pero tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo ella tomóla por sí misma, sin mirar a Kirill, ni su suegra, en opinión ajena. Ella se sentó en el autobús. Llegó hasta Centro. Encontré un hotel. Barato, pero limpio. Alquilé habitación por la noche. Subí. Dejó bolso en la cama. Se sentó junto ventana. Miró la ciudad. Las luces se difuminaban en la lluvia, convirtiéndose en manchas. El teléfono vibró. Mensaje de Kirill. Lo siento. Yo lo arreglaré, lo prometo. Larisa no respondió. Colgó el teléfono sobre mesa. Se acostó en la cama. Cerró los ojos. Mañana hay que buscar un piso, ir a Masha. Empezar una vida sin Kirill. Sin Nina Semenovna. Sin sus mentiras y traición. Pero libre. La mañana comenzó con una llamada. Larisa se despertó por la vibración del mesita de noche. Se estiró. Cogió el auricular. En pantalla apareció un número desconocido. Hola. La voz ronco. No dormido. Larisa Igorovna. Este concesionario de... A usted ayer prometieron devolver dinero por coche. Sí, recuerdo. Acérquese, por favor. Hoy antes la hora de comer. Traeremos a su tarjeta. De acuerdo. Iré en 2 horas. Ella colgó el teléfono. Se sentó en la cama. Detrás ventana el cielo. La lluvia ha cesado, pero las nubes seguían bajo, pesadas. Larisa se levantó. Caminó al baño. Miró en espejo. Pálida. Ojos. Bajo los ojos. Cabello despeinado. Parecía así. Como no durmió una semana.
aunque durmió solo una noche. Una noche de distancia de Kirill, de la suegra, de ese apartamento, donde pasó 15 años de vida. Se lavó con agua, se vistió. La chaqueta y vaqueros ya con sí nada no. Ahí habrá pasar a casa a recoger mis cosas las y los coches. Bajé al el vestíbulo, paguéla la habitación, salió a calle. La ciudad despertaba, la gente se apresuraban al trabajo. Los coches avanzaban lentamente en atascos, en algún lugar se peleaban los conductores. Un sábado, Larisa llegó a la parada, se sentó en minibús. Viajé en silencio, mirando por ventana. Pasaban por calles, casas, tiendas. Todo eso mismo lo pasó ayer. Solo ella ha cambiado. Por dentro algo se rompió, renacido. El concesionario estaba en las afueras. Grande edificio de cristal, edificio con un cartel. Larisa entró. Se acercó al administrador. Una joven chica con los labios y cara. Hola, me llamaron. Y me dijeron que fuera para la devolución dinero. Grigorieva Nina Semenovna ayer devolvió el coche. Un minuto. La chica llamó en el teclado. Sí, veo. ¿Quién? Una pariente. Su nuera. Necesito un poder de Grigorieva. La tengo. Larisa sacó de bolso un papel. Ayer Mijail insistió que Nina Semenovna redactara un poder para recibir dinero. Mi suegra chirriaba, insultaba, pero firmó. De lo contrario, Larisa amenazó con un juicio directamente en salón. La chica miró el poder, asintió con la cabeza. Bien, pase con el tercer despacho a la izquierda. Larisa pasó a la oficina. Allí estaba sentado un hombre 40 con traje, con cara. Se levantó, extendió la mano. Hola, Dmitri, gerente del salón. Tomen asiento. Larisa se sentó. Dmitri sacó la carpeta con documentos. Entonces así. El coche de vuelta. Inspeccionado. No presenta daños. El kilometraje mínimo. 120 kilómetros. Devolución posible. Retenemos 10.000 por la tramitación documentos, la puesta en marcha en contabilidad, fabricación números. El resto lo devolvemos 740.000. ¿A qué tarjeta debo transferir? Larisa sacó el teléfono, dictó el número de su tarjeta. La suya, personal, no familiar. Mas no habrá ningún facturas cuentas, solo su dinero, sus decisiones. Dmitri transfirió el dinero, mostró la pantalla del ordenador. Ya listo. Llegarán en hora. Gracias. Firme aquí, por favor. Larisa firmó en varios lugares. Tomó su ejemplar del contrato, se levantó, salió de la oficina. A calle sacó el teléfono. Reviséla. A los 10 minutos recibí la notificación del ingreso de 740.000 rub. Ella exhaló. El dinero regresó. No todo, pero la mayor parte. Se puede seguir más. Larisa se sentó en un banco frente del concesionario. Llamó a Ira, a una amiga. Con la era amiga hace desde la escuela. Ira vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones. Después divorcio de marido, quedó con el piso y sin ilusiones sobre la... Hola, Lar. Hola. La voz de Ira es alegre, y alegre. ¿Cómo están las cosas, Ira? ¿Puedo ate un par días con Masha? Pausa, luego preocupado. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré en Nos veamos. ¿Puedo? Claro, puedes, tonta. Ven ahora mismo. Las llaves están en la alfombra. Yo trabajo hasta las 6:00. Gracias. Eres salvación. Sí, vale. Te espero por la noche, todo lo discutiremos. Larisa colgó el teléfono. Se levantó del banco. Hay que ir la guardería a recoger a Masha, luego a Kairi, luego entender con Kirill, divorciarse o dar una oportunidad, mientras no sabía. Hay que pensar, calmarme. Ella llegó hasta la guardería, para la entré en grupo. Hablé con la educadora. Le dije que se llevaba a Masha antes, circunstancias. La educadora asintió con la cabeza, llamó a su hija. Masha salió con una mochila. Sorprendida miró a su madre. ¿Ya nos vamos? Sí, cariño. Vamos a visitar a tía Ira. ¿Te acuerdas a ella? Sí, la recuerdo. En ella un perro vive. Sí, Rex, él es bueno. No miedo. Ellos han salido de la guardería. Tomaron un taxi, viajaron en silencio. Masha miraba por la ventana, hablaba con los pies. Larisa acariciaba su lala, pensaba. ¿Cómo explicárselo al niño que estaba pasando? Que papá y mamá ya no juntos. Que ellos vivir por separado. Llegaron a la casa de Ira. Subimos al 5.º piso. La llave estaba debajo alfombra.
Larisa abrió la puerta. Ellos entraron. El apartamento era luminoso y espacioso, oliendo a café y a perro. Rex, enorme labrador, salió de la habitación, movió la cola. Masha se echó a reír, lo acarició. «Mamá, ¿puedo yo con quieres?» «Claro». Larisa pasó por la cocina, se sirvió un agua, se sentó a mesa, se la cabeza sobre las manos, cansada. Tan cansada, que solo quería simplemente acostarme y no levantarme, pero no. Hay que aguantarse por Mashi. El teléfono vibró. Mensaje de Kirill. «¿Dónde estás?» «¿Dónde, Masha?» «Llámame, por favor». Larisa miró la pantalla, sin respondió. «No, ahora necesita tiempo». El día pasó tranquilamente. Masha jugó con Rex. Veía dibujos animados. Larisa estaba sentada en la cocina. Bebía té. Miraba por ventana. Pensaba. Repasaba en la cabeza los últimos días, los últimos meses, cuando todo empezó a desmoronarse, cuando Kirill dejó ser socio y se convirtió un extraño. Quizás 2 años, cuando él perdió su trabajo, entonces algo se rompió en él. Él se volvió reservado, irritable. O antes, cuando ellos se mudaron a la casa de su suegra. Entonces Nina Semenovna sintió el poder, comenzó a dictar sus reglas. ¿Y si desde el principio? Quizás él siempre fue simplemente Larisa no. El amor es ciega, dicen. He aquí, y ella se ha quedado ciega. Por la noche regresó Ira. Dio un de la puerta a la puerta. Se quitó los zapatos en el vestíbulo. Pasó la cocina. Vio a Larisa. Se sentó al lado. «Bueno, cuéntame qué pasó». Larisa contó todo sobre dinero, sobre coche, del Kirill y Nina Semenovna. Ira escuchaba en silencio. Solo a veces asentía la cabeza. «El cabrón», dijo ella, cuando Larisa terminó. «Un cabrón. Y su madre, como tú en general, tanto años, tanto no sé». Larisa se encogió los hombros. Pensaba que así tenía que ser, que la familia es compromisos. Paciencia. Compromisos. Es cuando uno cede, otro cede. Y tú cedías, y él tomaba. Esto no un compromiso, es explotación. Probablemente exacto. Ira le sirvió té. Acercó la taza a Larisa. «Escucha, ¿y tú seguro quieres con divorciarte, o hay una de reconciliarse?» Larisa miró la taza. El té oscuro, caliente, que quema. No sé si él cambiará, encontrará trabajo, se volverá un hombre, y no él. Quizás le dé una oportunidad por Masha. Pero si no, entonces divórciate y no sufras. Criar a un niño es difícil, pero mejor que con tal ejemplar. Tú tienes razón. Ellos estaban sentados, bebían té, guardaban silencio. Detrás ventana anochecía. La ciudad se encendían las luces. Ira se levantó. Se fue a preparar la cena. Larisa la ayudó. Cortaba las verduras. Puso la olla en la cocina. Los tareas, tranquilizantes, que distraen. Masha vino corriendo a la cocina. Se sentó a mesa. «Mamá, ¿y cuándo vamos a casa?» Larisa se sentó a su lado. Abrazó a su hija. «No sé por ahora, Solcito. Viviremos un poco. ¿Te gusta?» «Me gusta. Rex es genial. ¿Y papá?» Papá se quedó con la abuela. ¿Por mucho tiempo?» «Quizás». Masha frunció el ceño, pero no empezó a preguntar más. Larisa estaba agradecida por ello. El niño de 5 años es difícil explicarle que los padres más no quieren vivir juntos. Por la noche Larisa no durmió, y en el sofá en habitación de Ira miraba al techo. Masha resoplaba a su lado, acurrucada en debajo manta. El teléfono yacía sobre mesa, la pantalla se iluminaba. El mensaje de Kirill. «Lara». «Bueno, responde». «Lo entiendo. Estás enfadado. Pero hablamos. Masha necesita un padre. Piénsalo en ella». Larisa no respondió. La miraba. Cómo llegaban uno tras otro y nada no sentía. Ni piedad, ni ira, solo vacío. En siguiente día, el domingo, ella decidió ir a casa a recoger las cosas, los documentos. Ira se quedó con Masha. Larisa se fue sola. La entrada la recibió la conela, subió al 4.º piso. Abrió la puerta con llave. En apartamento olía a ropa y a cigarrillos. Kirill estaba sentado en la cocina con una taza café. Miraba por ventana. Al oír pasos, se dio la vuelta. «Lara», con voz ronca, ojos enrojecidos.
Has llegado por las cosas. Ella pasó por la habitación, sacó del armario una bolso, empezó a la ropa en coche. Kirill entró detrás de ella, se puso en la puerta. Lara, espera, vamos hablamos. ¿Sobre qué? Ella no dio la vuelta, seguía doblando las cosas. Nosotros, sobre eso, lo pasará más adelante. Más adelante tú vives aquí. Yo con Masha por separado. Todo es Lara. Encontraré trabajo, te lo prometo. Ya he enviado currículums, llamado a la fábrica. Dicen que queme en almacén. El sueldo es pequeña, 28.000, pero es. Larisa se detuvo, se dio la vuelta. Y lo meadé. Encontrarás trabajo, ganarás 28.000 y vas a escuchar a mamá, como ella quejarse, que le dinero no suficiente. No lo haré, él dio adelante. Lo comprendí, Lara. Entendí que tenía madre, la madre me la cabeza. Me decía que su hijo debe ayudar, que yo si no puedo comprar ella el coche. Y me dejé engañar, tonto. Un completo tonto. Sí, tonto. Larisa se sentó en la cama. Pero no porque se haya dejado llevar, sino porque no preguntó. Somos familia, Kirill. Éramos una familia. Y tales decisiones deben tomarse conjuntamente. Y tú decidido por a mí. Robado dinero, mintió. Lo sé. Él se hundió de rodillas ante ella. Lo sé, Lara. Perdóname por darme una oportunidad. Me corregiré. Encontraré trabajo. Ahorraré dinero. Compraré un piso. Nosotros contigo, ti y Masha, sin madre, sin su intervención. Larisa miró a él. A su rostro, ojos, las mejillas. Él realmente parecía arrepentido. Pero suficiente si con eso, Kirill. Lo pensaré, dijo ella finalmente. Dame tiempo. Encuentra un trabajo, demuestra lo que vales. Hablaremos dentro de un mes. Si veo que realmente has cambiado, quizá vuelva, pero si no, nos divorciaremos. Un mes. Él asintió. Está bien. Lo demostraré, lo prometo. Larisa se levantó y siguió recogiendo sus cosas. Kirill salió de la habitación. Ella lo oía caminar por la cocina, hacer ruido con los platos. Terminó de recoger sus cosas, cerró la bolsa, pasó al vestíbulo y se puso la chaqueta. Kirill salió de la cocina. ¿Vas a ir a casa de Ira? Sí. Dile a Masha que la quiero. Se lo diré. Abrió la puerta, salió al rellano y se dio la vuelta. Kirill estaba en la puerta mirándola. Kirill, dijo ella en voz baja, de verdad quiero que lo nuestro funcione, pero tienes que cambiar de verdad, no por mamá, sino por nosotros. Lo entiendo. Él asintió con la cabeza. Cambiaré, lo prometo. Larisa bajó las escaleras, salió a la calle, se subió a un minibús, se dirigió a casa de Ira, miró por la ventana y pensó si le daría una segunda oportunidad, si sería capaz de perdonarlo. No lo sabía. El tiempo lo dirá. Una semana después, Kirill llamó y dijo que lo habían contratado en una fábrica, en el almacén, por 28.000 al mes. El trabajo era duro, pero él podría con ello. Larisa lo felicitó y le dijo que se alegraba por él. 2 semanas más tarde, fue a ver a Ira y le llevó a Masha un juguete, un gran conejo de peluche. Masha se alegró mucho y abrazó a su padre. Pasearon por el parque durante 1 hora. Luego se marchó. Larisa los observaba desde la ventana y pensaba, quizás lo consigan, quizás puedan empezar de nuevo. Pero por ahora no tenía prisa. Vivía con Ira, trabajaba, recogía a Masha de la guardería, ahorraba dinero para alquilar un piso, buscaba opciones, un estudio, barato pero limpio. Al cabo de un mes lo encontró. 25.000 al mes, 30 metros cuadrados, segunda planta. Los muebles eran viejos, pero se podía vivir. Larisa lo alquiló y se mudó con Masha. Poco a poco se fueron instalando. Compraron cortinas nuevas, ropa de cama, vajilla. Kirill venía 1 vez a la semana. Paseaba con Masha, traía comida, le pedía que volviera. Decía que había cambiado. Larisa lo miraba, intentaba entender si realmente había cambiado o si fingía, pero no lo sabía. Una noche sonó el timbre. Larisa abrió la puerta. En el umbral estaba Nina Semyonovna, envejecida, demacrada, sin la arrogancia de antes, con una bolsa de empanadas en las manos. «Hola, Larochka». Su voz era suave, insegura. «¿Puedo pasar?» Larisa se quedó en silencio unos segundos y luego se hizo a un lado. «Pase».
Fueron a la cocina y se sentaron a la mesa. Nina Semyonovna dejó la bolsa con los pasteles y juntó las manos sobre las rodillas. «Quería pedirte perdón», dijo sin levantar la vista. «Por lo que hice, por el coche, por el dinero, no tuve razón. Kirill me lo ha explicado todo. Cómo ahorrabais, cómo soñabais con un piso, y yo solo pensaba en mí misma. Soy una vieja egoísta». Larisa se quedó en silencio, mirando a su suegra. Por primera vez en 15 años, Nina Semyonovna parecía sincera, sin máscara, sin arrogancia. «Entiendo si no me perdonas», dijo la suegra levantando la vista, «pero yo quería decirle, me da vergüenza, mucha vergüenza. Y si puedes, dale otra oportunidad a Kirill. Es un buen hombre, pero yo lo he malcriado. Lo he tenido atado con una correa corta y ahora lo he soltado. Que viva según su propio criterio. Lo dejamos ir». Larisa sonrió después de que todo se viniera abajo. «Sí, soy tonta, vieja y tonta, pero quiero enmendarme. Quiero que todo les vaya bien. A ti, a Kirill, a Masha. Son mi familia. La única». Larisa suspiró, sirvió té y acercó la taza a su suegra. «Nina Semyonovna, lo pensaré, pero ten en cuenta que si vuelvo con Kirill, todo será diferente. Nada de interferir en nuestra vida. Nada de consejos sobre cómo criar a mi hija o gastar el dinero. Nosotros decidimos. Tú solo eres la abuela que viene de visita una vez a la semana. Nada más». «De acuerdo». Nina Semyonovna asintió. «Todo lo que digas, solo dame una oportunidad». Se sentaron, tomaron té y guardaron silencio. Luego, la suegra se levantó, se despidió y se fue. Larisa se quedó en la cocina, mirando la bolsa con pasteles. Quizás las personas realmente cambian cuando se enfrentan dolorosamente a las consecuencias de sus actos. Un mes después, Larisa se decidió, llamó a Kirill y le dijo que podían volver a intentarlo, pero que vivirían en un piso de alquiler hasta que ahorraran para comprar uno propio, sin su suegra, sin su piso, sin dependencias. Kirill aceptó. Se mudó con ellos una semana después. Trajo sus cosas, se instaló y empezó a ayudar en Mimmelmeches las tareas domésticas. Trabajaba en un almacén, traía el sueldo y se lo daba a Larisa. Ella ahorraba para el piso, calculaba, planificaba. Pasaron 6 meses. Vivían tranquilos, sin escándalos, sin la suegra. Ahorraron 200.000 rublos extra que devolvieron por el coche. Un año más, y podrían solicitar una hipoteca. Larisa estaba sentada en la cocina por la noche, revisando la cuenta en su teléfono. 940.000, casi 1 millón. Su millón, ganado juntos, honestamente. Kirill entró en la cocina y la abrazó por la espalda. «¿Cómo va todo?» «Bien, casi lo hemos ahorrado. Pronto tendremos nuestro propio piso». Él le besó en la coronilla. «Nuestro, sin mamá, sin su intromisión». «Sí». Larisa cerró el teléfono y se dio la vuelta. «Nuestro». Se quedaron allí, abrazados en silencio. Afuera estaba oscureciendo. La ciudad encendía las luces. Masha dormía en la habitación de al lado, abrazando un conejo de peluche. La vida continuaba. Otra vida, sin mentiras, sin traiciones. Larisa cerró los ojos y se acurrucó contra Kirill. No sabía si lo había perdonado del todo, pero le había dado una oportunidad. Una última. Y él aún no la había echado a perder. Eso era suficiente.